Bienvenidos y bienvenidas a la cuarta lección sobre cómo explicar la muerte a las chicas, a los chicos, a los adolescentes, las adolescentes, a los jóvenes, a las jóvenes. En esta lección vamos a abordar como una serie de puntos a tener presentes, porque si no los tenemos presentes podemos generar dolor innecesario, es decir, aspectos con los que tenemos que actuar con especial cuidado. El primero lo he mencionado anteriormente cuando hablaba de que hay que ir con mucho cuidado con las metáforas, con los eufemismos que hacemos servir a la hora de la muerte. Antes hablaba de que es muy peligroso decir a los chicos, a los niños, a las niñas que los muertos se convierten en pajaritos, porque entonces cuando comemos un pollo, ¿qué nos estamos comiendo? Un muerto, claro, es que esto es horrible. Claro, en fin, pues ya está. Cuidado con las metáforas de los pajaritos, de los viajes, de ir a dormir, porque entonces, ¿qué significa? ¿Que cuando voy a dormir me voy a morir? ¿Cuando me voy de viaje me voy a morir? Entonces yo no quiero irme de viaje, yo no quiero irme de vacaciones, es que más o menos me quedo en casa. Por eso es algo que es complicado, que mejor evitarnos estos problemas. El punto número 2, me parece importante diferenciar entre enfermedad y enfermedad grave. Porque es terrible decirle a los niños, se ha muerto porque estaba enfermo. ¿Por qué? Porque luego resulta que una niña o un niño coge un constipado y entonces coge una gripe, le da dolor de cabeza y dices que estás enfermo. Y dice, Dios mío, me voy a morir. Ya está, estoy acabado. Entonces tienes que explicarle que hay enfermedades graves y luego están las otras, ¿vale? Y mientras no te diga que tienes una enfermedad grave, que si la tienes ya te lo diré, pues no tienes que preocuparte. El tercer consejo es que hay que vigilar mucho con las mentiras. Porque cuando yo miento a los niños, a las niñas, estoy rompiendo la confianza del futuro. Y lo que nosotros no queremos bajo ningún concepto es que nuestros estudiantes, nuestros hijos, nuestras hijas, desconfíen de nosotros. Así que en el tema de la muerte, como en los demás temas, no mintamos. El siguiente tema, el punto número 4, que me parece un tema importante para tener presente, en esta lección que va así de, ya veis, de puntos concretos a tener presentes en el tema de la muerte cuando hablamos con los hijos y con las hijas, es que en ningún momento se siente abandonado. Imaginad, por ejemplo, que ha muerto el padre o ha muerto la madre, o han muerto incluso los dos, el padre y la madre. Deberíamos decirle al niño que vamos a seguir cuidándole, que él no se tiene que preocupar, que estamos aquí, que yo te voy a cuidar, que no va a ser lo mismo que con papá y con mamá, pero tú me tienes a mí y no tienes que preocuparte de nada. No estás abandonado, yo te quiero, yo te protegeré y lloraremos juntos. Eso sí, pero no estás abandonado. Y luego, el tema 5, que me parece muy importante, es que, claro, para decir estas cosas, para hablar de la muerte, es imprescindible que los adultos tengamos el tema resuelto. Y yo os digo una cosa muy sencilla, si después de este curso vosotros veis que no lo tenéis resuelto, en este curso, además, en campusdanielgavarro.com hay una colección de PDFs con ejercicios. A lo mejor, pues si tenías el tema bastante avanzado, pues seguramente lo acabas de resolver. Pero a lo mejor si lo tenías muy verde no lo has resuelto. Y es muy importante este tema, tenerlo resuelto. Por lo tanto, si como adulto no lo tienes resuelto, yo te animo a que busques un terapeuta y hagas una terapia breve, 4, 5, 6 sesiones para limpiar este tema. Yo aprovecho para decir que yo no soy terapeuta y que por lo tanto yo no hago ese trabajo, porque mis cursos son siempre colectivos, son en grupo, no hago terapia individual, esto no es algo que yo haga, yo hago formación, es otro concepto. Pero si tenéis un problema como adultos en este tema, pues merece la pena que lo resolváis, ¿vale? El punto número 6 que yo quería decir es que tenemos que tener paciencia con los niños y con las niñas porque, claro, ellos siguen una evolución psicológica. Una evolución psicológica que significa que, por ejemplo, una niña de 3 años, ella está pensando que cuando le decimos que una persona ha muerto y nunca más volverá, ella dice, de acuerdo, y al día siguiente te pregunta, ¿y mañana? ¿Mañana sí viene? Porque en su mentalidad, el tiempo no es algo que ella pueda manejar. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia porque cada vez que evolucionan psicológicamente, es muy posible que tengan que hacer el duelo de nuevo, especialmente si el duelo es de una persona muy importante. Si muere el padre, muere la madre, por ejemplo, con 4 años, hace el duelo de 4 años, pero luego, cuando llega al pensamiento concreto,
pasa el pensamiento mágico al pensamiento concreto, tiene que hacer de nuevo el duelo. Y cuando luego pase, llega el pensamiento abstracto y adolescente que dice, ¿pero qué le está pasando? Si hace 10 años que murió su madre, ¿cómo es que ahora está así? Porque ahora está entendiendo cosas que en ese momento no entendió, ahora está captando emociones que en ese momento no estaba preparado. Lo digo porque es interesante tener presente que la evolución psicológica infantil pasa por varias fases y por lo tanto es posible que tenga que pasar por varios duelos. Porque hay que ubicar la muerte en un espacio. ¿Y eso es malo? No, eso es buenísimo. Eso quiere decir que está avanzando, no quiere decir que está retrocediendo. Fíjate, 10 años después y vuelve con el mismo tema, vamos fatal. No, 10 años después y lo está elaborando de nuevo. ¡Qué sano! No se lo está ocultando, no lo está negando, lo está elaborando de nuevo. Y lo elaborará durante unos meses y luego pasará adelante y cuando sea adolescente lo tendrá que volver a elaborar y tendrá la muerte bien situada, y a partir de ese momento cualquier muerte la podrá situar porque no se romperá. Por lo tanto, eso era algo que para tener muy presente, si no nos puede despistar. El séptimo tema, que ya lo he comentado en otro vídeo, pero yo creo que merece la pena de ser remarcado, es que los niños y las niñas hasta los 7 años, hasta los 5, los 6 o 7 años, tienen pensamiento mágico, que quiere decir que se sienten en el centro del mundo. Y entonces, por ejemplo, cuando dan el interruptor, se creen que están creando la electricidad. Yo hago la luz. ¿Me explico? Ellos son la causa de todo. Entonces, hay un cierto momento en que se pueden sentir la causa de la muerte de los demás. Y es muy importante ayudarlos a no sentirse culpables. A decirles, no, esto es algo natural. Pasa en todas partes. No tiene que ver con que la gente se enfade, no tiene nada que ver que una persona se enfade con otra para que una se muere, no tiene nada que ver. Es más, cada persona se muere en el momento en que le toca y no antes. Eso también es algo muy importante tener presente. Cada persona se muere en el momento en que toca y no antes. Y si no es tu momento, no te morirás. Y si es tu momento, ya te puedes meter en un búnker, que es tu momento. Por lo tanto, y eso es importante de transmitirse a los niños. Es como, yo a veces lo explico diciendo, es como la fecha de caducidad de los yogures. Es cuando toca y no antes. Por lo tanto, ya está, para que eviten la culpa. Y ahí hay 3 cosas más que a mí me gustaría explicar para cerrar esta lección. La octava es que tenemos que estar atentos a los síntomas físicos, a los síntomas escolares y a los síntomas relacionales de los niños y las niñas. Porque a veces los niños y las niñas, ¿cómo decirlo? Claro, de repente empiezan a tener problemas físicos porque están somatizando el duelo. O empiezan a tener problemas escolares. Y pueden pasar que empiecen a tener problemas escolares o de relación, empiecen a llevarse mal con sus amigos, con sus amigas, con sus compañeros en el cole, 6 meses, 9 meses, 1 año o 1 año y medio después. Porque es en el momento en que empiezan a aceptar el dolor. Porque a veces cuando la muerte es una muerte de una persona muy cercana, bloquean el dolor. Y entonces durante 6 meses, durante 1 año, dices, el niño no se ha enterado. Fíjate, ha sido todo normal, la niña no se ha enterado. Y 1 año y medio después, la niña hace ¡puf! Porque en ese momento se siente capaz de manejar su dolor. Y cuando se siente capaz de manejar su dolor, empieza a salir por todas partes. O físicamente, o en las relaciones, o en el colegio empieza a rendir poco, o a portarse mal. Y entonces es importante volver hacia atrás y hablar de la muerte, de la persona querida, volver a los rituales, dar permiso para que lloremos, para convertir las emociones, los sentimientos. Lo digo porque a veces los adultos pensamos eso, pues que los niños actúan de una forma absolutamente lineal y no actúan de forma lineal, actúan de forma en espiral, vuelven a pasar por el mismo punto, que parece que es el mismo punto, aunque van evolucionando. Por lo tanto, atención a los síntomas físicos, escolares o relacionales. Punto número 9, de temas que deberíamos tener presentes con mucho cuidado sobre el tema de la muerte cuando hablamos con niños, con niñas, con adolescentes, con jóvenes. Es que hay que tener cuidado que no se lo tomen, especialmente si muere un hermano o una hermana mayor, o si muere el padre o la madre, que no ocupen su lugar y dejen de vivir la niñez cogiendo exceso de responsabilidad. Eso puede ocurrir. A veces cogen exceso de responsabilidad porque resulta
resulta que es una forma de decir al muerto que lo aman. Y está bien las primeras semanas, pero poco a poco tienen que volver a ocupar su niñez, a ocupar su adolescencia, y tenemos que decir, ya lo sé que lo hacía mamá, pero no te preocupes, cuando seas un poco mayor ya lo harás. De momento, mira, ayúdame un poquito. Y ese ayúdame un poquito cada vez es menos poquito lo que me ayudas. Porque tenemos que evitar que pierdan la niñez cogiendo un papel que no les corresponde, que asuman el papel de padre, el papel de madre, el papel de hermano o hermana mayor cuando no es su papel. Y ahora vamos al 10º y último punto a tener presente ante la muerte. Y es que si los niños y las niñas no tenían una buena relación con la persona difunta, tenemos que ayudarlos a rehacer el pasado. Tenemos que ayudarlos a que se reconcilien con ese pasado para que lo puedan cerrar. ¿Qué significa esto? Y ahí muchas veces vosotros, si en caso de que sea el caso, de que os encontréis en esta situación, es posible que tengáis que pedir la ayuda de una persona profesional para que os dé pistas, porque a veces resulta que los niños y las niñas tenían mala relación con el padre y el padre ha muerto. Y es importantísimo rehacer la relación, porque si no, toda la vida voy a ser aquel niño odioso que maltrató a su pobre padre, que mató, que murió y no, ¿me explico? Y no lo supo amar. Fui un mal hijo. Claro, y esa es una carga que nosotros no podemos permitir que los niños lleven, que las personas lleven. Entonces eso hay que reescribirlo, hay que decirle, papá siempre decía, mira que tiene carácter, ¿eh? Mira que llega a tener energía. Este niño, esta niña, con esta energía, será un líder, será una persona que hará grandes cosas en la sociedad. Mira que por la noche cuando hablábamos me decía, mira que llega a llevarme la contraria, porque este niño, esta niña, mira que tiene inteligencia y que se plantea cosas y que a veces llega a conclusiones que son muy distintas de las mías. Y eso, de alguna forma, hay que reescribir el pasado, para que sepa que su padre la quería, que su padre o su madre, la persona que murió, la apreciaba. Hay que reescribir el pasado de alguna manera, sin mentir, pero dando a entender que lo que ocurrió era necesario y que era parte de un aprendizaje y que la persona adulta pues lo podía entender y lo estaba entendiendo y que no se preocupe, que papá se enfadaba un montón y luego por la noche me decía, con esta energía, esta niña va a ser presidenta del gobierno, que te lo digo yo. Bueno, hay que buscar una forma de que nuestros niños, nuestras niñas puedan cerrar las heridas. Es cruel, es injusto que lleven una herida que nunca puedan cerrar. Por lo tanto, esto es una misión, un punto a tener muy presente y que a veces se observa poco. Muy bien, ahora hemos estado en esta lección hablando de puntos a tener presente, puntos a tener muy en cuenta en el tema de la muerte, y nos quedan dos últimas lecciones. Nos queda una lección que será la próxima. Nuestra próxima lección será cómo ayudamos a los niños a resituarse ante una nueva realidad. Ha muerto el padre, ha muerto la madre, ha muerto el abuelo y la abuela que te venía a buscar cada día al cole, ha muerto la hermana, ¿ahora qué? ¿Cómo nos resituamos? Pero eso será en la lección siguiente. Si quieren, nos vemos muy pronto.